El otro día, mientras tomábamos un café, un compañero del hospital me preguntaba: oye, ¿tú que juegas al ajedrez? ¿Podrías darme así algún par de consejos para mejorar rápidamente? Lo pensé un poco y la verdad es que, después de la buena acogida del vídeo de ayer, aquí van hoy 5 consejos que mejorarán inmediatamente vuestro ajedrez. En primer lugar, es importante entender que el enroque corto es un poquito diferente del enroque largo. A mí siempre me gustó mucho el enroque largo porque inmediatamente ponemos una torre a jugar, a diferencia del enroque corto, donde después de enrocarnos tenemos que jugar torre 1 o torre de 1 para que la torre de alfil rey no esté chocando contra nuestro peón. Ahora bien, esto no solamente tiene cosas buenas, sino que también tiene alguna desventaja, y es que mientras que el rey en el enroque corto está inmediatamente defendiendo los 3 peones de delante del enroque, desde G1 defiende G2, H2 y F2, un peón que normalmente suele estar aquí en F2, no sucede lo mismo con el rey en el enroque largo, donde únicamente defiende el peón alfil dama y el peón caballo dama, pero no el peón torre dama, que a veces puede crear problemas y ser un punto débil. Por lo tanto, si te has enrocado en largo, considera hacer esta jugada: Rey 1 caballo. Vas a ver cómo tus enroques empiezan a ser inmediatamente mucho más seguros. Después de todo, Bobby Fischer, comentando esta jugada en la partida número 2 de su libro de mis 60 mejores partidas, decía: nunca se sabe por dónde va a salir el sol. Segundo consejo: cuando tengas dobladas las torres, mucho cuidado si con una de ellas has capturado algún peón o hecho alguna incursión por encima o por delante de la línea media del tablero, por lo que sería más allá de tu cuarta fila, en la quinta o en la sexta fila, como en este caso. ¿Por qué? Porque puedes llevarte un disgusto si pasa lo que pasó a las blancas en esta partida. Aquí el blanco jugó dama E2, la mejor jugada era aquí caballo E2, vamos a ver ahora por qué, ya que después de dama E2, caballo F4, fijaos que esta torre queda cortada de sus amigos, queda, podríamos decir, detrás de las líneas enemigas, y ahora va a ser capturada por la dama, ha quedado encerrada en esa trampa. Así que mucho cuidado con este tipo de jugadas, porque es algo muy habitual. A mí me ha pasado muchas veces que tenemos las torres dobladas, capturamos un peón o hacemos una incursión en séptima y de repente pues nos meten algo en medio, un cortocircuito, y la torre queda a veces totalmente perdida y a veces, bueno, se lleva un susto o tenemos que sacrificarla por algo. En este caso, pues las blancas van a perder calidad después de torre por peón y torre por ejemplo. Tercer consejo: es muy importante evitar el mate del tubo. Eso seguramente que ya lo sabéis todos. El mate del tubo, el mate del pasillo, cuando tenemos los 3 peones delante del rey en segunda, en finales de piezas mayores o posiciones de medio juego con piezas mayores, a veces corremos el riesgo de que una pieza del rival acabe infiltrándose en nuestra octava y nos dé mate. Todo el mundo sabe que para evitar esto no hay nada mejor que hacer una pequeña ventanita al rey, pero ¿por dónde la hacemos? Con el peón de torre, en este caso H6, con el peón de caballo. ¿Podemos tener alguna regla para saber un poquito aquí o guiarnos cuándo tenemos que hacer una cosa y cuándo tenemos que hacer otra? Pues sí, os voy a dar un par de indicaciones en este sentido. Normalmente cuando vais a hacer una ventanita para vuestro rey, no la hagáis en el mismo color que el alfil del rival. En este caso, las blancas tienen todavía un alfil de casillas negras, así que sería mucho mejor hacer la ventanita con el peón de torre, con H6. ¿Por qué? Porque este alfil nunca va a llegar a poder controlar esta casilla H7 y cerrarnos en algún momento con un disgusto el rey H7. Solamente ya podría tener esta facultad la dama, así que mucho mejor en este caso H6. Ahora bien, ¿existen excepciones cuando sea mejor mover el peón de caballo? Pues sí, vamos a ver esta otra posición, aquí la tenemos. Si aquí quisiésemos hacer la ventanita, sería un error mover el peón de torre, porque cuando un caballo puede aparecer en la oficina de Kasparov, en este caso en F5, este peón va a ser una debilidad muy grande. Fijaos que ahora no podemos expulsar el caballo, porque en el momento en el que movamos el peón de G, perdemos el peón de H6. Así que H6 es una jugada aquí muy mala. ¿Cuál es la mejor jugada aquí? En este caso G6. Cuando un caballo puede entrar a estas casillas, en este caso nada más y nada menos que un patrón que ya conocemos, el abanico de Julio Granda. Abanicamos este caballo y evitamos que pueda saltar a F5. En cuarto lugar, cuando vuestro rival tenga una estructura de peones sólida como esta aquí, con un peón dama, no desarrolléis vuestro caballo alfil dama por delante de vuestro peón. En este caso, caballo C6 bloqueando el avance del peón. Esto va a ser un error posicional muy grave y os va a atascar toda la posición, porque aquí queremos poder romper en C5. Muchos jugadores, por inercia, cuando empiezan a jugar posiciones de peón de dama, estando habituados a posiciones simples de peón de rey, como por ejemplo esta que tenemos aquí, E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo F6, saben que normalmente ponen un peón en el centro y luego sacan los 2 caballos. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a jugar posiciones de peón de dama que no son tan habituales en niveles de iniciación, después de
este tipo de jugadas tratan de hacer lo mismo. Dicen, bueno, pues he sacado un caballo, voy a sacar el otro caballo también, igual que en el peón de rey. Y se va a resentir mucho la posición de las negras porque aquí es necesario poder romper en C5. De hecho, este principio es la explicación de que la escandinava no sea una defensa tan mala, ya que después de E4, D5, peón por, dama por, caballo C3, es verdad que gana un tiempo atacando a la dama, pero bloquea el peón de C. Y esto es precisamente lo que hace que el negro más o menos, no digo que la escandinava sea la mejor defensa del mundo, ni mucho menos, pero que pueda sobrevivir bastante bien, porque con ese caballo en C3 no vamos a poder poner un peón en C4. Por eso me gusta mucho esta línea con caballo F3 que no bloquea el peón de C. Y en quinto y último lugar vamos a hablar de las clavadas. Mi recomendación es que tengáis mucho cuidado a la hora de hacer una clavada cuando haya un fianqueto por detrás. Aquí tenemos un fianchetto o fianqueto. Este alfil de G7. La clavada natural sería alfil G4. Bien, pues aquí, al estar este fianqueto por detrás, tenemos que estar muy seguros a la hora de hacer esta jugada y estar dispuestos a perder el alfil, ya que si nos hacen H3, no tenemos más remedio que hacer alfil por F3, salvo que querramos perder un tiempo. Pero entonces, ¿para qué hemos hecho alfil G4? ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Pues que aquí no podemos hacer alfil H5 porque hay G4. Y perdemos el alfil porque no hay alfil G6, el peón de fianqueto lo evita. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en posiciones normales o posiciones en las que hay una clavada pero no hay por detrás el fianqueto, como en esta por ejemplo, donde las blancas querrían hacer alfil G5 y no tienen puesto el peón en G3, después de H6 podemos lo que se llama mantener la clavada. No tenemos por qué cambiar, sino que podemos mantener la clavada y con ello la pareja de alfiles, porque si G5 simplemente tendríamos alfil G3. Esta escapatoria que no existe en estas otras posiciones cuando hay el fianchetto detrás o fianqueto. Así que si queréis hacer una clavada con un fianqueto, sabed que tenemos que estar dispuestos a, si nos atacan el alfil, o bien perder un tiempo y volver, esto es raro que querramos hacer esto, o bien cambiar el alfil por el caballo. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos 5 consejos y que os puedan ayudar. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace David Torres, que dice así: saludos, estimado. Usted habla muy bien de las enseñanzas del Geme Granda. De hecho, sacó un patrón que hace referencia a él, el abanico de Julio Granda. La pregunta sería: ¿cómo recibió usted las enseñanzas del Geme Granda? ¿Recibió clases personales de él a través de un vídeo curso o a través de algún libro? Bueno, pues la verdad que a Julio le conocí hace muchos años en un campeonato de ajedrez. Tuve la oportunidad de disfrutar, al igual que todo el mundo, de ese excelente curso que hizo en su día en Chess24 con el Divis. Creo recordar que era un curso extraordinario sobre estrategia de ajedrez, en el que, bueno, Julio es que en el momento en el que se pone a hablar con un tablero delante rebosa sabiduría de ajedrez, y en ese curso no es una excepción. Un curso que la verdad recuerdo muchas cosas de él. De hecho, ese concepto de que hemos hablado últimamente en el canal en ocasiones, de cómo la dama es la mejor defensora, creo que lo comentaba también en ese curso, entre otras muchísimas cosas. Y luego también es verdad que años después, cuando era ya mucho más fácil la comunicación en internet con Skype y compartir un tablero, etcétera, sí que también tuve muchas veces la oportunidad de entrenar personalmente con él a través de internet. Así que esa es un poquito la historia, y el abanico pues es un poco en honor precisamente, efectivamente, a esas enseñanzas y a esa manera de referirse a ello que es la de abanicar el caballo, porque yo había escuchado muchas veces otras formas de hablar de este tipo de restricciones, como restringir el caballo o evitar que salte, pero lo de abanicarlo, yo la verdad que al primero que se lo escuché fue a Julio, y por eso pues ahí quedó ese nombre en el patrón. Muchas gracias, David, por la pregunta. Y ahora sí que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradece que dejéis un like, un comentario, que le deis cariño, como dice el Divis, que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho, y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com, en esa newsletter, ese 321 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada. Todo ello totalmente gratuito en cafeconelcapa.com. Y si quieres que responda a tu pregunta en el vídeo de mañana, no olvides dejarla en los comentarios del vídeo de hoy. Hasta la próxima.